nuevas charlas de contrabando intelectual de Her Laboratory. Ahora una integrante fabulosa del laboratorio, Lourdes Palese, es médica veterinaria. Aparte tiene un post en animales exóticos, realmente exóticos. Nos fascinó mostrándonos los pulmones de una tortuga el otro día. Y digamos, yo hice como hobby y pasión disección de muchísimos corazones de animales. Casi, casi les diría, esperando la Lourdes a que algún día apareciera del hiperespacio, como para terminar de darle forma y dejárselo a alguien que sabe. Así que bueno, ahora nos va a hablar sobre el corazón de las tortugas. Así que adelante, Lourdes, somos todo orejas. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, como comentaba el doctor, sí, soy médica veterinaria egresada de la Universidad de El Salvador y tengo un posgrado hecho en animales exóticos y no convencionales por UNASUR. Y estoy en el laboratorio desde finales del año pasado. Actualmente estamos trabajando justamente con un corazón de tortuga terrestre argentina, una Chelonodis chilensis, que donó una persona, paciente. eh, Pudimos hacerle una necropsia, obtener el corazón. Todavía no hicimos la disección, lo que pudimos hacer fue sacarle unas fotos al corazón entero. Primero se hizo una investigación, ¿sí? Por eso es que tenemos esta presentación ahora donde traté de recopilar toda la información posible al respecto para después pasar a hacer una disección del corazón de la tortuga. ¿Mm? Bueno, parece que no me deja. Ahí está. Bueno, primero siempre cuando hablamos de animales nos tenemos que ubicar, ¿sí? Tenemos que saber dónde estamos parados, entonces por eso hablamos de taxonomía. Entonces, para ubicarnos en este caso en específico en la Chelonodis chilensis, estamos hablando que es de un animal vertebrado, ¿sí? Terrestre con tetrápodo, de la clase de Sauropsia, esto quiere decir que es un reptil, del orden Testudinae, que son los quelonios, que son las tortugas en sí, familia Testudinae, género Chelonoidis, especie Chelonoidis chilensis. Acá, por eso quería el mouse. O sea, lo que caracteriza a la tortuga que tiene así de especial y de particular es que tienen un caparazón. Tienen la parte dorsal, o sea, esto también se los voy a explicar un poco porque es diferente en humana. Cuando hablamos de dorsal, hablamos de esta parte de acá. Cuando hablamos de craneal, esto hablamos de caudal y acá hablamos de ventral. Entonces, tenemos en dorsal el espaldar, ¿sí? Y por ventral tenemos el plastrón o el peto, que va a estar unido por un puente. Acá se puede ver bien cómo está la fusión del caparazón con las vértebras, ¿sí? Que es súper interesante. Hablamos de miembros posteriores y de miembros anteriores, ¿sí? Con sus cinturas. Bueno, y acá cabeza. Bien. También nos tenemos que ubicar en el hábitat, ¿no? Ellos habitan regiones de chaco seco, que tenemos acá, y de monte. Entre ambas poblaciones van a haber diferencias en cuanto a la genética, ¿sí? En este caso, en esta fotito puse cómo sería en el chaco seco, ven que es bastante árido, eh, la vegetación. Y esto me pareció interesante que el CONICET sacó un artículo donde contaba que hay registros fósiles de hace 1 millón de años atrás. Esto quiere decir que convivieron con megafaunas y especies extintas, como ser los perezosos gigantes y, no me acuerdo de los gliptodontes. También dientes de sable, elefantes, caballos que ya están extintos. Bien. Como características principales así de las tortugas terrestres, que es importante hablar de esto antes de poder hablar de cualquier otra cosa, es que ellos dependen de la temperatura ambiente, ¿no? O sea, son poiquilotermos o ectotermos también, se le puede llamar,
que obtienen la temperatura a través de la exposición al sol. Por eso ustedes quizás van a un parque y ven alguna tortuga acuática parada ahí en un tronquito, asoleándose. Bueno, es por esto. Y en el caso de otras fuentes de calor, por ejemplo, en algún saurio, como decirles algún lagarto y demás, lo hacen a través de rocas que están calientes, ¿sí? Y ellos tienen este mecanismo de termorregulación, donde lo que van a hacer es tratar de buscar una temperatura corporal constante, ¿sí? Entonces se van moviendo con este comportamiento de una zona más cálida a menos cálida para mantener esa constancia. Todo esto nos permite que esté activo todos los procesos fisiológicos normales, obviamente como la parte respiratoria, cardíaca, todo. Y después también es importante hablar de la abrumación, que tiene diferente con los mamíferos, que en ellos hablamos de hibernación, porque hay un catabolismo de la grasa parda y blanca. En el caso de las tortugas no tenemos grasa parda, sino solamente grasa blanca. Entonces se habla de bruma, donde la temperatura, o sea, en zonas cálidas, de tortugas de zonas cálidas, donde la temperatura empieza a bajar gradualmente, en ellos también va bajando su temperatura corporal, y entonces todo lo que es la parte fisiológica también empieza a bajar y baja el ritmo cardíaco, entre otras cosas. Bueno, para hablar, tenemos siempre relación del aparato circulatorio con el aparato respiratorio, entonces vamos a tener que nombrar un poco esto, quizás no entrar tanto en detalle porque es quilombo, por así decir, pero vamos a hablar principalmente de los pulmones. Creo que tengo una imagen acá donde puedo mostrarles antes que los pulmones son pares que están separados por un tabique vertical, que lo vamos a ver en esta placa, ¿sí? El tabique que se ve acá, que separa a los dos pulmones. Esta es una vista cráneo-caudal del animal, o sea, desde la cabeza del rayo y sale por cola. Entonces tenemos un tabique vertical y los pulmones están fijados dorsalmente, o sea, en la parte del caparazón, por una membrana celómica. Una membrana celómica sería como decir el peritoneo, ¿sí? Porque ellos no tienen una división con un diafragma muscular, entonces no tenemos un tórax y una cavidad abdominal, sino que tenemos directamente una cavidad celómica, y tenemos una membrana celómica. Los pulmones en ventral van a estar adosados al pseudodiafragma que tienen ellos, y no hay un diafragma verdadero muscular, que sería el tabique horizontal. Hacia craneal, los pulmones van a tener un tejido más esponjoso, se van a ver ramificaciones de los bronquios de formas repetidas, y hacia caudal lo que tenemos son los llamados sacos aéreos, que son reservorios de aire, que esto después, bueno, vamos a ver bien que sirve para la apnea y demás del buceo. Superficies, bueno, en los mamíferos hablamos de alvéolos, y en el caso de los reptiles, donde se hace el intercambio gaseoso, vamos a hablar de edículos y de faveolas. Acá en esta endoscopía se ve bien cómo está la estructura del pulmón, ven que es como una redecilla, y en esta es de la necropsia de la tortuga que tenemos el corazón en el laboratorio, que acá se ve bien también cómo está el pulmón. Esto es tráquea, que lo interesante es que tienen anillos completos. Bueno, el mecanismo para respirar. Bueno, como no tenemos el diafragma, ¿sí? la división eh, de cavidad celómica, de cavidad abdominal y cavidad torácica, ellos lo hacen por medio de una extensión y contracción de los miembros anteriores, ¿sí? ¿Cómo es esto? Cuando el animal quiere hacer una expiración, ¿sí? Todos los órganos desplazados por el pseudodiafragma van a ir hacia craneal, o sea, van a ir hacia la cabeza, y de esa manera logran la expulsión del aire. De lo contrario, por el músculo transverso, lo que van a hacer es traccionar hacia ventral, ¿sí? Hacia el plastrón, lo que sería el peto, la parte de abajo de la tortuga, del caparazón, y también hacia ventral de los pulmones,
generando una presión negativa y esto hace que se llene de aire los pulmones. Tenemos que, a diferencia de en los mamíferos, donde hay un impulso respiratorio, va a ser en casos de niveles elevados de dióxido de carbono. En el caso de los reptiles, va a ser porque hay bajas presiones parciales de oxígeno. También, bueno, con todo esto que hablábamos de las apneas, del buceo y demás, es que tenemos una respiración que puede pasar de aeróbica a anaeróbica. Pero bueno, eso ya es para hablar otro tema aparte porque es súper extenso. Bueno, ya adentrándonos más en lo que es el sistema cardiovascular, nos vamos a ir un poco más atrás que las tortugas, vamos también a nombrar un poco cómo fue evolucionando. ¿Sí? Tenemos los distintos sistemas desde los peces hasta los mamíferos, que son los más desarrollados. En los peces tenemos un circuito que es un circuito sencillo, ¿sí? Porque tenemos solamente un bombeo de la sangre. O sea, pasa de seno venoso a aurícula, ventrículo, se van a las branquias, se oxigena, va, actúa y vuelve. Todo el ciclo. No tenemos mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. ¿Sí? Es solamente este circuito sencillo que se presenta en los peces. En el caso de los anfibios y reptiles, y en el caso de los cocodrilos, aves y mamíferos, el circuito ya se llama doble porque tenemos dos contracciones de las aurículas y de los ventrículos, del ventrículo, en este caso, y de los ventrículos acá. En el caso de los anfibios y reptiles hay una mezcla de la sangre, entonces también por eso se le llama una circulación incompleta, a diferencia de, en este caso, que es una circulación completa porque no hay mezcla. Bien. Obviamente, reptiles hay un montón y en cada uno, según el taxón, va a variar en cómo es la estructura de ese corazón, pero se pueden poner dos grandes grupos dependiendo del tabique interventricular, ¿sí? Que tenemos acá. En el caso de los crocodilios, que son justamente los caimanes, los cocodrilos, los yacarés, tenemos un tabique interventricular completo. Por eso los tenemos dentro del grupo de los mamíferos y las aves con 4 cámaras. Y en el caso de los quelonios, que son tortugas, y los esquamata, que son los escamosos, lagartos, lagartijas, serpientes, entre otros, está incompleto. ¿Sí? Acá se ve. Tenemos un agujero y no llega a completarse el tabique. Bien. Bueno, ya hablando del corazón de las tortugas, tenemos que ubicarnos, está en línea media, en ventral, o sea, cerca del plastrón, ¿sí? Tenemos hacia dorsal, o sea, en la parte del caparazón espaldar, van a estar los pulmones. Hacia lateral, que en esta imagen se va a ver mejor, está el hígado, ¿sí? Es bastante grande el hígado. Tenemos lóbulos hepáticos que van a estar a su alrededor. Y en ventral tenemos, van a ver que es medio extraño porque tienen los omóplatos acá, ¿sí? Son estos. Va a estar el acromion y la apófisis coracoides. ¿Sí? Y lo vemos acá el corazón. Quizás no sé si lo van a ver medio chiquitito, pero atrio derecho, ventrículo, atrio izquierdo. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, como ya veníamos nombrando, es un corazón tricavitario, porque tiene una aurícula derecha, una aurícula izquierda y un ventrículo único. ¿Qué pasa? Hay algunos autores que, como siempre, hay opiniones diversas, que dicen que el seno venoso, que es este acá, que lo podemos ver en la cara ventral del corazón, lo consideran una cámara más. Entonces dicen que son 4 cámaras las que tienen también el caso de los corazón no cocordianos.
Pero bueno, vamos a describirlo como 3 cámaras. Esta es una vista, dijimos, ventral, y esta es una vista dorsal, aurícula izquierda, derecha, ventrículo. ¿Mm? Como en las otras especies, se van a contar dentro del pericardio, ¿sí? Tenemos el pericardio que lo va a estar rodeando, y dentro de este hay un líquido pericárdico que puede ser transparente o tirando a amarillento. Y en el vértice ventricular tiene que haber una unión fibrosa al peritoneo, que se llama el gubernaculum cordis. Les voy a ser sincera, lo que pasó acá con la doctora Brenda, que no nos gustó cómo quedaba y se lo cortamos para la foto. Pero bueno, debería estar acá. Bien. Un poco de grandes rasgos de la histología. Esta es de una iguana, no es de tortuga, pero bueno, me pareció linda y la puse. En cuanto a las paredes de las aurículas y la pared del ventrículo, van a tener un miocardio interno que es esponjoso, y uno externo que va a ser compacto. Va a ser diferente la irrigación de cada uno. Para la parte externa compacta se va a alimentar de una circulación coronaria, ¿sí? Que deberían estar por acá. No se ven en la imagen, tampoco se veía en la otra imagen que tenía, pero bueno, ya las buscaremos. Para eso estamos haciendo esto. Y en el caso de los cardiomiocitos esponjosos, van a recibir la nutrición a través de difusión, ¿sí? De la sangre luminal a través del flujo intramural. ¿Mm? Bien. Bueno, el ventrículo, que es lo interesante acá, porque tiene un montón de partes, va a tener 3 subcámaras. Tenemos el cavum pulmonale, el cavum venosum y el cavum arteriosum. Se divide en estas 3 subcámaras. El cavum pulmonale es el que está más hacia ventral, y en su parte craneal tenemos el origen de la arteria pulmonar, la que va a ir a pulmón. Y después tenemos el cavium venosum y el arteriosum, que están más hacia dorsal del corazón, que van a estar separados por el tabique interventricular, pero al mismo tiempo conectados por el canal interventricular, ¿sí? Que está acá. Tenemos todo un sistema de músculos, el músculo acá que va a dividir el cavum pulmonare de el venosum y el cavum arteriosum, va a ser esta cresta muscular que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Bueno, un poco de cómo funciona este corazón. Estos gráficos me parecieron bastante prácticos. Este no es de tortuga, así que nada, me pareció igual importante poder explicarles la aurícula, y que solamente lo encontré, la válvula, y solamente la encontré en este gráfico, así que bueno, me parecía mejor poner este. Tenemos entonces que viene la sangre desoxigenada del circuito sistémico, viene al seno venoso a través de la precava izquierda, la precava derecha, la poscava y de la vena hepática al seno venoso. Hay una contracción, y a través del orificio del seno venoso terminan en el atrio derecho. Luego de una contracción va a pasar al ventrículo. En el caso de la aurícula izquierda, tenemos que va a recibir la sangre desde los pulmones oxigenada, ¿sí? Acá tenemos el orificio, y va a pasar a través del orificio aurículo ventricular al ventrículo. Tenemos acá la válvula aurículo-ventricular, que es de tejido conectivo, tiene una forma como de cúpula, donde la parte cóncava va a quedar mirando hacia el ventrículo, y esta
tiene como doble función. Cuando tenemos una sístole auricular, donde la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, va a tapar parcialmente el orificio que tenemos interventricular. Caso contrario, cuando van a ir hacia todo lo que es a nivel sistémico, ¿sí? Por los callados aórticos, se va a tapar los aurículas, ¿sí? Porque lo comparten a esto. ¿Sí? Acá se ve también mejor, entonces desde las vena precava, izquierda, derecha, poscava y vena hepática, pasan al seno venoso, atrio, cavum. Todo esto va a un sistema de los músculos que lo va llevando, ¿sí? A pulmones, se oxigenan, vuelven, van al atrio izquierdo, ventrículo por el cavum arteriosum y va a circulación general. Bueno, lo que hablábamos de derivaciones y buceo. Hay muchos reptiles que son respiradores intermitentes, o sea, tienen momentos de apnea, por lo que van a depender del oxígeno que tenemos almacenado. Por este corazón que tenemos una derivación, ¿sí? De un lado hacia el otro, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Las tortugas, cuando tenemos una apnea, que va a haber una bradicardia producida por vía vagal, va a haber una derivación de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una derivación izquierda a derecha? Vamos a tener sangre venosa que va a volver a los pulmones. O sea, ya está venosa oxigenada que ya va a volver a los pulmones. En el caso de la derivación de derecha a izquierda, lo que va a pasar es que se va a saltear los pulmones y va a volver a sistémico, ¿sí? Desoxigenada. Y en cuanto a la conductividad, no tenemos un conducto, un sistema conductor, como se ve así en los mamíferos, en las aves. Por ahora no se encontró cómo es que pasa esto, pero sí tenemos que el miocardio es el que hace la conducción y contracción para poder eyectar la sangre. Y como detalle, que esto sirve para verlo bien en el electrocardiograma, que bueno, eso no les llegué a poner mucha información al respecto, para la próxima quedará, que hay contracciones auriculares y ventriculares, varias áreas de los cardiomiocitos van a hacer una reducción de la conducción entre los compartimentos y esto va a crear un retraso, ¿sí? Marcado, que lo vamos a ver en el electrocardiograma, característico de la fase sistólica rápida y una diastólica mucho más lenta. Bueno, ahí terminamos. Bueno, Lourdes, bárbaro, fabuloso, realmente. Contanos un poco, porque hay reptiles que tienen coronarias y algunos que no, ¿es así? Estábamos hablando de eso con Brenda, por lo menos en los no crocodilianos, parece ser que habría que ponerse a leer más que nada de los cocodrilos, a ver si son esos los que no tienen. Pero sí figura que hablan de una coronaria que es la que alimenta. Es interesante realmente, ¿no? Porque Sí. la ontogenia remedia a la filogenia y todas esas cosas que uno escucha, pero cuando ves un corazón así, en un Mm, momento dado lo estabas describiendo y es un canal AB completo, o sea, una patología cardiovascular clara que existe sí. en el humano, ¿no? Así Ujú. que la verdad que bárbaro, bárbaro, muy lindo. Bien, La sí, verdad es que súper interesante y hay un montón para investigar porque, bueno, esto está todavía en pañales, ¿no? Porque no hay tanto estudio, pensando en todas las especies que hay. Bueno, no es lo mismo que en el humano, o quizás que en un perro, en un caballo, en una vaca, que están completamente estudiadas. claro. Así que, bueno, a ponerle pila. Aparte, cómo el animal puede hacer apneas controladas o no y Sí. sostenerse, ¿no? Ujú.
como la iguana marina de las Islas Galápagos, que puede realizar esas apneas, inclusive paros cardíacos controlados, ¿no? Y Sí, cómo vuelve. Eso a mí me apasiona. Así que, es súper bueno, interesante. sí. Muy bueno. ¿Alguna pregunta, alguien? Yo tengo una pregunta. Sí. Una pregunta para Lourdes. Lourdes, ¿tuviste la oportunidad de ver patología cardíaca en las tortugas? Por el momento no. Claro, te pregunto porque, bueno, yo estuve lo que es ahora el ecoparque, cuando era el zoológico, y, y con tortugas marinas habíamos observado miocarditis linfocitaria. Sí. Y pensamos que podía deberse a Bartonella, pero bueno, Mira. nunca pudimos hacer el PCR del miocardio, pero había una extensa infiltración miocárdica, y en ese momento, bueno, hacíamos solamente electros, y bueno, la verdad que lo único que pudimos documentar fueron o sea, pausas mayores para un ritmo ya lento como el de la tortuga, ¿no? O sea, creo que Ujú. no entendíamos qué arritmia estábamos viendo en realidad, pero Sí. sí en la histopatología se observaba un infiltrado linfocitario severísimo. Y bueno, nada, qué sé yo, nos pareció interesante, pero eh, nunca supimos la causa. Después leímos algunos trabajos de miocarditis en tortuga de mar y en delfines y estaban asociadas a muchas a Bartonella genselae, Ujú. pero nosotros no pudimos mandar el miocardio para hacer PCR. Pero bueno, me imagino que debe haber un montón de patología que no tenemos la menor idea. Sí, hay mucho por estudiar y la verdad es que es súper interesante. Eh, Así que, bueno, te voy a averiguar también, porque hasta ahora no tuve casos. Y también lo que me pasa a mí es que yo en realidad las tortugas que veo son las tortugas terrestres en clínica y es Claro, gente con dueño. Y es poco probable que a veces te hagan estudios complementarios. claro, 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 O sea, claro. los dueños a veces no, Reacio. claro, se quedan en, bueno, lo vamos a ver para nunca, ¿no? Para Y nunca. queda ahí en la nada. Claro. Eh, entonces, pero es súper interesante y bueno, quizás en un centro así como el Ecoparque o Mundo Marino, lo que fuera, podés investigar un poco más, porque ya tenés un poco más los materiales y todo, pero es muy interesante, sí. Bueno, si querés hacer alguna vez una ecografía cardíaca, yo me ofrezco, no tengo idea de cómo se hace, pero la hacemos, no importa. Perfecto, me anoto. Dale. Gracias. Les cuento el que estaba hablando recién es el doctor Guillermo Belereñán, es cardiólogo, médico veterinario, es el director del Hospital Pasteur, Sí. del Instituto Pasteur. Y tiene un libro que se los recomiendo, que habla sobre cardiopatías en medicina veterinaria. Realmente muy lindo, muy lindo. Es un placer y un honor tenerte, Guillermo, acá. No, el honor es mío poder participar de esto y tener estos conocimientos hermosos que nos brinda Lourdes, porque la verdad que es un campo virgen y además ha mostrado una circulación complejísima con una claridad espectacular. Exacto. Sí, ha hecho fácil lo difícil. Sí, explicó fácil lo difícil. Así es. Sí. Así es. Y al mismo Bueno, tiempo, me como, alegro que haya sido de su agrado. sí, como Leonardo da Vinci, o sea, antes de Leonardo, inclusive Leonardo pensaba que el corazón era tricameral. Claro, seguramente él hacía muchas necros de estos animalitos y después Claro, adaptarlo a la visión que tenía en el humano con el septum y eso, andás a ver la calidad del material con el que trabajaban. claro. Entonces ahí Quizás algún anfibio agarraba. uno lo entiende más, ¿no? Cuando ve esto. Así que bueno. Sí. Bueno, Lourdes, la verdad, un placer. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte y bueno, nos vemos en 15 días.